Esos 380 millones de dólares de déficit del año pasado, eh, eso es para entender nomás, ese es un déficit de la caja global, incluido la parte civil y, digamos, de fuerzas públicas. Así es. Ahí, Prince, no sé si podemos ver el slide 4, donde Ya justamente... tenemos ahí proyectado justamente a los compañeros, si podemos avanzar con las láminas, compañeros, sería la lámina 4. Sí. Porque después te quería preguntar qué porcentaje representa eso hoy. Porque hoy se habla del aporte del 3% del Estado. Entonces, ¿cuánto es el aporte del Estado? Como 9 más o menos. Y es como, sí, por ahí es como... Bueno, así haciendo, es como 9%, ¿verdad? Perfecto. Ahí está la lámina, justamente nos muestra esos 380 que se dieron en el 2025, y ahí vemos los dos programas. Programa civil, que tuvo un déficit total de 170 millones de dólares. Ese déficit fue cubierto con los recursos ahorrados por el programa, ¿verdad? Y el programa no civil tuvo un déficit de 210 millones de dólares, y eso fue cubierto por recursos del Tesoro, impuestos generales. La caja tiene hoy, el sector civil tiene un ahorro hoy, tengo entendido, ¿verdad, Liz? Sí. ¿Cuánto es el monto de ese ahorro? Bueno, vigente están como... Al cierre del año pasado. Sí, 561 millones de dólares. Uh-huh. Es el capital total que hoy está, un porcentaje menos del 10% está depositado en el Banco Central del Paraguay. Eso es importante porque justamente la caja debe prever la liquidez, porque la prioridad es hacer frente al pago de los déficits del programa civil. Entonces, por eso hay un monto que tiene que estar en el BCP. ¿Y el resto dónde está? El resto está invertido en certificados de depósitos de ahorro, anteriormente también en bonos de la AFD. Esos ya no se encuentran vigentes, ya se recuperaron. Pero el resto todo está en bonos, básicamente actualmente, y depósitos a la vista en el BNF. Eso no va a la cuenta única para Eso el uso, o sí va también a la cuenta Eso única. se distribuye en el programa civil. ¿Verdad? Pero digo, a la cuenta única del Ministerio de Economía para otros usos. No, para nada. Se usa para Eso está totalmente separado. Está blindado, digamos. Sí. Ahí también es importante aclarar, le llamamos caja fiscal, y no es que le llamamos porque le queremos llamar así, sino que esa denominación se introdujo en la ley 2003-45 del año 2003. La caja fiscal se llama Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, / caja fiscal le llaman la ley. Pero está totalmente separada las cuentas. Y esos 580 que dijiste, ¿en cuánto tiempo se acaba así como están las cosas y las proyecciones que tienen ustedes? Ahí ese ahorro, sí. entre comillas. Estimamos que alrededor del 2028 esos ahorros ya se acaban, sí. Porque y ahí el Estado con recursos genuinos tiene que empezar a financiar también. Yo quiero ordenar un poco la discusión porque nos estamos yendo, me parece, por muchos lugares. Sí. Estoy empezando a leer, tiene 136 páginas. Ayer recién nos dieron el tema del cálculo actuarial, ¿verdad? Lastimosamente no tenemos la planilla Excel para poder jugar con esto porque se pueden hacer proyecciones, incluso o estrategias. ¿Cuál es el problema? El problema es todo lo que tenés que pagar de aquí hacia adelante, Sí. y la diferencia de eso que tenés que pagar con todo lo que vas a recibir de aquí en adelante. ¿Cuánto es lo que tenés que pagar? Estos datos creo que son al 2024 los que están acá. Por eso difiere un poco de ese número que hablaste recién, ¿verdad? Es al 2025. Sí. Todo lo que tenés que pagar, que se llama reserva matemática, es 16.713 solamente en el programa civil. Así es. Solamente en el programa civil. Eso es hasta que de toda la gente que se jubila, digamos, ¿verdad? ¿Y cuánto vas a recibir? Lo que tenías en el 2024, ahora es 500 y pico, ¿verdad? Era 741 millones y lo que ibas a recibir era 2.658. En otras palabras, tenés que pagar solamente en el sector civil 16.713 y tenías que recibir más o menos 2.400 millones. O sea, ahí nomás ya tenés un déficit, 3.400 millones, perdón. Ahí nomás ya tenés un déficit de 13.313 millones, solamente en el sector civil. Cuando le agregás a las fuerzas públicas, ese déficit sube a 18.663. Ese es el problema. Estamos hablando
Esto en términos de Producto Interno Bruto es más o menos Y cercano al 30%, un poco más. 30% del Producto Interno Bruto te genera, ¿verdad? El déficit que tenés. Este es el problema, creo yo, Y esto, cuando lo llevas año a año, la situación se complejiza más. Dice el cálculo actuarial, para el quinquenio 2027-2031, se prevé que el déficit anual promedio, el déficit, asciende a 796 millones de dólares. En otras palabras, ese 380 se va a convertir en 800. Se va a duplicar prácticamente. Así es. Se va más que duplicar incluso, Así ¿verdad? Y en ese periodo de 5 años, del 2027, del año que viene hasta el 2031, va a generar un saldo negativo de 3.982 millones, o sea, 4.000 millones de dólares en dos palabras, ¿verdad? Este es básicamente el problema. Nosotros en la... ¿Cómo se llama la parte antes de la ley? La exposición de motivos. En la exposición de motivos habla ya de 1.600 o 1.700 millones de dólares que se perdió hasta ahora, ¿verdad? Si nos vamos a este número, a esos 1.600, 1.700, en los próximos 5 años no hacemos nada, le tenemos que sumar 4.000 millones de dólares más. ¿Verdad? 4.000 más 1.700 son 5.700 millones de dólares. Estamos hablando de más o menos alrededor de 11,5 del producto, más o menos, ¿verdad? Imagínense que siempre hablamos, por ejemplo, de estas inversiones de Paracel, por ejemplo, que se habla de 3.500 millones, esto es casi el doble, Sí. ¿verdad? Sí. Esto es casi el doble y en un periodo de 5 años. Ya esta inversión que se haría ya sería más grande, se podría construir un Paracel que podría dar empleo a un montón de gente. Ni qué decir la otra cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Con esa cantidad de dinero se pueden hacer montones de cosas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué se llega a esto? Creo que tenemos que entrar al detalle y empezar a ver cuáles son los problemas, cuáles son los puntos en los cuales las cosas empiezan a ocurrir. Y creo que está muy clara una presentación que tiene Hacienda, Economía, y que es muy interesante en relación a eso, ¿verdad? Sí, Manuel, justamente desde el 2003, luego de la reforma, hay que ver todas las modificaciones legales que tuvo la Caja. En total fueron 14 modificaciones legales que básicamente lo que hicieron fueron introducir nuevos regímenes con parámetros mucho más ventajosos. En todos los casos bajaba la edad de retiro en vez de subirla y que esté adecuada a las tendencias demográficas. Se crearon 14 regímenes y eso fue perforando el sistema, estableciendo diferentes condiciones de acceso en cada uno de esos regímenes, ¿verdad? Donde todos cotizamos sin distinción del 16%, pero accedemos de diferente manera, tenemos diferentes requisitos para la jubilación. Eso fue Lo que es interesante, ¿cuáles son esos requisitos que son importantes, ¿verdad? Sí. Uno es la cantidad que aportas, que es 16%. Sí. Otro es el tiempo por el cual aportas Sí. ese dinero, que es el segundo tema. El tercer tema es a qué edad te jubilás. La edad. Así ¿Verdad? es. Serían esos tres, ¿verdad? Y algo muy importante también. ¿Y que con la base de cuánto cálculo. te jubilas? Exacto. ¿Con cuánto te jubilas? Sí. Es la otra historia. Que es ¿verdad? la famosa tasa de sustitución, ¿verdad? Entonces- ¿Qué porcentaje recibís en relación a lo que cobrabas como activo? Entonces, esos 4 parámetros son los que distorsionan muchas cosas, Sí. ¿verdad? También te agrego un parámetro más que es muy importante, sobre todo en el caso de las fuerzas públicas, es la base de cálculo que uno ve al momento de calcular el beneficio de la jubilación. En el caso de las fuerzas públicas, uno ve directo cuánto gana el efectivo que se va a jubilar y lo va comparando al que está en actividad en esa misma categoría. Entonces a eso le aplican esas tasas. En cambio, en el resto de los sectores del programa civil, lo que se ve es un histórico salarial cotizado, que es en este caso los últimos 5 años. En otras Es palabras, algo muy importante también.
Hay algo que me parece que es muy, muy llamativo en este caso, ¿verdad? Este es un sistema de reparto. En otra palabra, el joven paga por el viejo, ¿verdad? Sí. O el activo paga por el jubilado. Entonces, es muy importante. Yo voy pagando las jubilaciones cuando... Y normalmente lo que se busca es una estabilidad en términos de decir... es muy importante que vos vayas aportando algo que sea sostenible a lo largo de la caja fiscal. Un punto, una parte nomás. Hay un problema también con la caja fiscal. Los fondos de la caja fiscal nunca se invirtieron hasta el año 2013. Así es. Recién, yo me acuerdo que yo metí en el presupuesto 600 mil millones de guaraníes que había en la caja fiscal para poder invertir, y ahí recién se empezó a invertir el dinero. Anteriormente rendía cero, ¿verdad? Así es. Rendía cero de interés. Esto también seguramente generó alguito del problema, ¿verdad? Sí. Pero vamos punto por punto por este tema. ¿Cómo es el tema de la edad jubilatoria? Bueno, la edad jubilatoria... Esos 4 parámetros, digo, Sí, ¿verdad? de los 5 que estamos diciendo, O que yo 5, te agregué ¿verdad? uno más, Sí, 5. el más importante es la edad de jubilación, ¿verdad? Porque ahí tenés en cuenta cuánto es el periodo que vas a, como sistema, financiar las jubilaciones, teniendo en cuenta la expectativa de vida, cuánto de tiempo se espera que viva ese jubilado a determinada edad. Entonces, en el mundo, el promedio está ya en 65 años de edad. Eso es lo adecuado. Los países están introduciendo esas reformas. Para edad de Exacto, jubilación. de 65 años. En cambio, en la caja fiscal, por ejemplo, esa edad está muy baja en el caso de de docentes universitarios. Ellos no tienen edad, igual que las fuerzas públicas. Entonces ahí es donde, al no tener una edad mínima, se van jubilando muy joven. En promedio con 52 años de edad. Pero sí hay casos que incluso en el caso de las fuerzas públicas, a partir de 31 o 32 años de edad, acceden al beneficio, ¿verdad? Entonces, ese es el parámetro clave, el que más, digamos, desangra al sistema en cuanto a lo financiero. Y lo que decías, Manuel, es muy cierto. El sistema de reparto, los activos hoy que estamos cotizando, esos recursos se van para los jubilados de hoy. Muchas veces dice la gente dice, bueno, ¿y qué pasó con la plata que coticé durante todos los años? Y eso ya se fueron y se financiaron a los jubilados de esa época. Porque el mecanismo es el sistema solidario, como le llaman, ¿no? O sea, Exactamente. y que el que trabaja le financia el que está jubilado. Así es. Hay un gráfico que es muy interesante, que creo que vamos a tratar de ponerlo. Sí, ya le pedimos a los compañeros ahora. Que es el gráfico de las esperanzas de vida, ¿verdad? Hay 2 tipos de esperanza de vida. Habla muy, muy bien el cálculo actuarial. La primera es cuál es tu esperanza de vida al nacer. Y la otra, cuál es tu esperanza de vida A los 60. cuando llegas a los 60 años, 60, ¿verdad? sí. Y muy interesante es este tema. Ahí está en la pantalla. ¿Cuál es la edad? Fíjate que la esperanza de vida a los 60 años, que es la que es más importante seguramente para hacer estos cálculos, es de 24 años para las mujeres y de 21 años para los hombres. En otras palabras, en promedio las mujeres se mueren a los 84 ahora, ¿verdad? Y en promedio los hombres se mueren a los 81 ahora. Ese número era 76 en 1970 para hombres y 68 para mujeres, ¿verdad? O sea, esto fue mejorando por una serie de circunstancias que se dan, ¿verdad? Entonces, ¿podría decirnos, Liz, cuáles son las edades de jubilación mínimas que se tienen en cada lugar? Sí, Cada bueno, sector. En cada sector. En El sector de administración pública, la edad mínima es de 62 años para la ordinaria, que le llamamos. En otras palabras, 62 años. volviendo nomás a nuestro gráfico, el gráfico de la derecha en la pantalla, si vos te jubilás a los 62 años y sos mujer, tu caso, por ejemplo, Sí. si es que te quedás en el ministerio hasta jubilarte, vas a cobrar durante 22 años. Así es. Vas a cobrar durante 22 años. Y
no sé, si yo me hubiese quedado o hubiese sido funcionario del ministerio, hubiese cobrado durante 21 años en promedio, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí hay que hacer un cálculo, ¿verdad? El cálculo que hay que hacer es 16, que es lo que aportás. Vamos a olvidarnos del valor del salario, ¿verdad? 16, ¿por cuánto tiempo tenés que aportar para cubrir esos 21 años? Ese es el cálculo actuarial más o menos que se hace. Entonces seguramente tenés que aportar durante 35 o 40 años para poder cubrir ese 21. En otras palabras, esa edad jubilatoria de 62 años es baja ya. Es baja. Igual vas a tener que seguir pagando jubilación durante muchísimos años, 2 décadas, ¿eh? Así es. Claro, Para eso, Con 62 años, ¿eh? por eso te digo, es baja esta edad jubilatoria. Si es que querés cobrar el 100%, la otra alternativa es no cobrar el 100%, cobrar el 80%, el 70%, ¿verdad? Argel eso es, pero es lo que hay, ¿verdad? Así es. Después, ¿cuáles son los otros sectores? Bueno, en el caso de administración pública habrá 62, pero si querés llegar al 100 tenés que trabajar 40 años. Ese es importante. Después, O sea, de 22 ponerle hasta 62 Sí. y ahí. ahí. ¿Vos a los cuántos años entraste al...? Y yo habré entrado, bueno, pero a cotizar hace 10 años nomás. Yo estuve 5 años de contratar. Ah, Son cuestiones que también se fueron ordenando, digamos, en el sector público en general, ¿verdad? Era muy o sea, tenés que trabajar complicado. 30 años todavía. Sí, yo creo que No te no voy voy a preguntar alcanzar cuántos un años tenés porque 70% yo creo que ni alcanzo. Pero bueno. Yo te iba a preguntar después, antes del final. Sí, es algo que hay plata. Sobre Sí, el tema que hay de los plata también. contratados, que es importante, pero no Sí. le quiero cortar por el hilo de lo que está Sí, sí. Manuel preguntando. Bueno, entonces, en el caso de Magisterio Nacional no tiene edad de jubilación Te puedes jubilar a los 30 si querés. y ellos por su naturaleza se pueden jubilar a partir de Pero los 42 años porque piden 25. salen a los 22 años. Pero piden el 25 de instituto. aporte, entiendo, ¿verdad, Liz? 25. O sea, 25 sí o sí tenés que aportar. Sí. A no ser que Pero tengas 3 hijos y seas Claro, mujer, Beneficio adicional Sí, del y- descuento. ahí te restan 3. Sí, sí. No, creo que o Hasta te 3 suman. hijos. Pero Tres ¿cómo hijos, es el hasta mecanismo? tres. Sí. Hasta Pero tres ¿cómo hijos. es? 25 Si vos años. tenés 25 años de servicio, podés sumar hasta 3 hijos y te vas a 27 años de servicio. Y ahí podés, o sea, convertís 28 los 25 en 27 y podés mejorar tu tasa del 85 Pero no es que al tenés 87. 22 años y le sumás los 3 hijos y ahí tenés No, no, no. 25. A partir de A 25. partir de 25. Tenés que llegar a 25. Así ok. No es. es que se le resta, sino que se le Se suma. le suma a partir de 25. Y es para mejorar tu ingreso. Exacto. Entonces, en el caso de un docente que termina, digamos, el que empezó más rápido, digamos, terminó su Colegio estudio y- en el instituto a los 22, 23 años, entonces 25 años, suponiendo que entra directo a ser nombrado y empieza a cotizar, le da como que a los 47, desde los 47 años puede jubilarse, porque no hay una edad mínima, ¿verdad? Eso pasa en el... Si tenía 25. Sí, exacto. Ahora, los 3 hijos solamente para las Mujeres. para las mujeres, no para los hombres, exacto, entiendo, ¿no? Así Sí. mismo, es solo para ¿Por qué las se mujeres. profundiza más el déficit en ese sector si lo comparamos, por ejemplo, con administración pública, Liz? Para Sí. que la gente me pueda entender. Bueno, y lo clave es que no tiene edad mínima. Y en administración pública sí tenemos que cumplir los dos requisitos al mismo tiempo, la edad mínima Y los y los aportes. años de servicio. Y otra vez la característica de los docentes es data del ingreso masivo de docentes que tuvimos luego de la reforma educativa. Entonces, cuando vos En la época de Nicanor claro, era eso, ¿verdad? entonces todos están cumpliendo, digamos, en masa 25 años, 30 años de servicio. Eso te iba a es el único preguntar, requisito. Lee. El ministro de Educación hablaba esta semana con nosotros y nos decía que este año se van a jubilar 7.000 docentes y el año que viene 14.000 docentes. Sí. Eso es así. Y está más o menos es los que cumplen, Los que cumplen con los requisitos, Con los requisitos. digo, sí. No sabemos si van a decidir jubilarse. Pero ya están en Pero condiciones. son lo que... A mí una cosa, una anécdota nomás. Ayer estuvimos, y Liz también estaba en la Cámara de Diputados hablando de este tema y muchos discursos, mucha gente del sector docente, ¿verdad? Y una señora dice en un momento dado, nosotros no podemos trabajar hasta los 62 años. Es muy viejo para un maestro. ¿Qué es lo que quieren? Abuelitos enseñando.
Yo pues tengo 60 y estoy por cumplir. Y estaba abuelito pensando Manuel. y le miraba al ministro, el ministro me decía, vos tenés problemas. Yo le decía también al ministro, vos también tenés más de 60, ¿verdad? Entonces somos los abuelitos también nosotros. A mí me parece que esta es una actitud absolutamente ridícula, ¿verdad? Mira que es un eje principal del discurso. Sí, pero es lo que decía Silvio, vení vos a enseñar, que me dijo a mí también esta semana, ¿verdad? Vení vos a enseñar un tiempo y vamos a ver si... Yo enseñé mucho tu tiempo. condición de vida a alumnos de primaria, por ejemplo. Yo enseñé mucho tiempo y conozco gente... te voy a dar el caso, por ejemplo, de mi hija. Mi hija es docente, ¿verdad? En el sector privado, pero es docente. Ella tiene compañera de trabajo que tiene más de 63 años. Pero no una, un montón de compañeras de trabajo que enseñan preescolar. A mí no me vengan con historia. Este es un verso. Además hay otra cosa. Vos cuando querés, porque casi están diciendo que es un trabajo insalubre de enseñar, ¿verdad? Lo cual ellos mismos se están vapuleando su profesión, ¿verdad? Eso se soluciona en todo caso con salario, no con tiempo de jubilación, ¿verdad? Si vos te vas a hacer un trabajo peligroso, un trabajo insalubre, pedís más salario, ¿verdad? Yo le preguntaba al ministro también, Liz, yo no sé si hay datos, porque Manuel suele comentar un dato. Yo le preguntaba cuántos docentes hay en el sector privado, en instituciones. Y él me decía que eran como 100.000 aproximadamente. En el sector privado. En el sector privado, sí, porque me decía que hay como 1.200 instituciones y hace un promedio 80 o 100 docentes por diferentes... O sea, me hizo un cálculo, que no recuerdo cuánto era, ¿verdad? Por ahí digo una barbaridad. Pero eran como 100.000, 80 a 100.000 me dijo. No sé, Y yo le preguntaba cuántos docentes públicos se jubilan y van a trabajar al sector privado. Y no me pudo dar la cifra, pero... Es que yo no también sé si pueden hay, hacerlo sí. en las dos. Pueden estar Puede también estar en el privado. en los dos, claro. Sí, en claro. el- Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Claro, y en la caja fiscal están Y- cotizando 83.000 docentes. Ajá. Entonces es un monto bastante... Y lo que también pasa es que ellos se jubilan temprano y luego van a trabajar al sector ¿Y privado. en el sector privado cuáles son las condiciones para En la el sector jubilación? privado, en el caso de IPS, los docentes privados están en el En régimen el régimen general. ¿verdad? O sea, 60 55 y 30 sí, años de aporte. Esa es La extraordinaria. 65 y 30 años No, de aporte. digo nomás, Manuel, Yo- por... pero te digo- el pero te digo sector una privado cosa. tiene una condición, significa Ese que... cálculo está mal hecho, el ministro es muy buen... No, yo te cuento... No, pero lo que te digo porque nomás, vos el solés ministro- dar unas 10.000, creo que solés decir. Claro, porque nosotros cuando empezamos a trabajar, cuando yo estaba en el ministerio, se empezó a pedir la jubilación del sector docente privado. 7.000 aportantes había. El número es, porque además hay otra cosa, gran parte de estos maestros del sector privado enseñan en 5 colegios, en 6 colegios, dan la vuelta. Entonces, no es 80 por institución multiplicado 1.200, posiblemente sea 20 por institución multiplicado 1.200, porque muchos de ellos se van turnando. Entonces, una maestra, por ejemplo, enseña cuarto grado de mañana y enseña cuarto grado de tarde en otra entidad, incluso alguna cuarto grado de noche en otra entidad para adultos, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay también ese tipo de cosas. Hay un profesor de historia en la secundaria y ese profesor de historia trabaja en 10 colegios, Ujú. porque el sueldo que se paga es muy poco y tiene que dar, En el tiene que colegio dar lo que vuelta. tenés las horas cátedra, ¿verdad? Acá Son hay muy tradición. pocos colegios los que tienen personal de tiempo completo, muy pocos. Yo creo que debe haber 3 o 4 nomás, ¿verdad? Queremos ir puntualizando los sectores que forman parte de lo que se conoce la caja fiscal. Hablábamos del sector de la administración pública, Funcionarios públicos en así general. es, también del sector docente, y hacemos una suerte de recapitulación para ir desengranando. ¿Te parece, Alicia? Ahí Sí. tenemos justamente la presentación para la gente que nos está escuchando y bueno, también viendo. Habíamos visto funcionarios civiles, Sí. ¿verdad? Docentes. Y habíamos visto docentes. ¿Qué pasa con los policías? ¿A qué edad se puede jubilar un policía? Los policías tampoco tienen edad mínima, ellos solo tienen el requisito de los años de servicio. Y ellos con 10 años de servicio, a partir de 10 años de servicio, ellos ya pueden pasar a retiro. Ahí la figura no le llaman jubilación, sino es un pase a retiro. De 10 a 30 años de servicio, ellos tienen establecido unas tasas de retribución o de sustitución para el retiro. O sea, Ay. vos 10 años estuviste como policía y ya te puedes jubilar. Hay jubilados de 32 años, ¿verdad? Sí, en el caso de policía se dieron casos en el 2025
que se retiraron con 32 años. Aclarando de que no es gente que estuvo en acto de servicio y que cayó herido o le pasó algo. No. Es gente que se retiró. No sencillamente se sabría retiró. decir la situación, El pero motivo. sí puede ser por cualquier motivo, ¿verdad? Pero Correcto. sí se dio en el 2025. En promedio se van a los 52 años, pero se ven casos de 30, 31 años en el caso de los policías. Imagínate, volvamos a pensar en este tema de que acá los jóvenes pagan por los viejos, o sea, tenemos viejos de 32, ¿verdad? Que tienen la mitad de nuestra edad, ¿verdad? Y ya están jubilados, ya están cobrando. Y va a ¿verdad? cobrar más años de la edad que tiene. También. Posiblemente. No, Ah, y sí. tenemos que acordarnos de ese número que habíamos visto en el gráfico. 75 años. No, 81 años en 81 promedio años. se puede morir esa gente, o sea, va a cobrar casi 50 Casi años. 50 ¿verdad? años. Así es. Insostenible. ¿Y los militares cómo funciona el caso de los militares? Y los militares tampoco tienen edad mínima, se pueden jubilar a partir de 15 años de servicio. Y de 15 a 30 años también es su escala. Entonces ellos hoy también tienen un promedio de 52 años, coincide el promedio de edad de retiro. Y también se ven militares en el 2025 que se retiraron con 34, 35 años. ¿Se equipara activo con pasivo o como es también el mismo sistema? Sí, el mismo sistema. Ellos tienen, ambos policías y militares tienen la equiparación salarial que le llaman, que es que el beneficio está equiparado al salario que percibe ese efectivo en la misma categoría con la que se... En otra palabra, Sí. para explicar nomás esto, un capitán en situación de retiro se jubila y gana exactamente lo mismo que un capitán activo. Y si al capitán activo le suben 1 millón de guaraníes, también al retirado le suben 1 millón de Entiendo guaraníes. que el estatuto y el régimen de los policías establece un ajuste cada año. Sí, así es. O sea, no es que ellos esperan una decisión del... Está establecido cuánto va a ser el ajuste anual. O sea, anualmente todos tienen un ajuste. Un Así es. reajuste. Claro, y un escalafón, un reajuste. Sí, O sea, los efectivos en actividad, tanto fuerzas públicas y policías y militares, sus salarios están indexados al salario mínimo. Ujú. Entonces va variando de acuerdo a la categoría, ¿verdad? Teniente coronel, tantos salarios mínimos, coronel, tantos salarios mínimos, y todo es por el lado de los activos. Y por el lado de los jubilados, de los retirados, se actualiza conforme a la variación del salario mínimo legal también cada año. ¿Me permitís, Manuel, un paréntesis allí? Porque hay datos que me gustaría precisarles. Este proyecto de reforma toca beneficios, digamos, relacionados o corta algunos beneficios relacionados a los descendientes de militares y policías. Porque en la 2, 3, 4, 5 se había tocado ciertos beneficios en Sí. algún momento. Este proyecto de ley lo que plantea es uniformar todas las condiciones de los herederos, ¿verdad? Pero de aquí en adelante es para los nuevos herederos. Para los nuevos. Los que ya están Con sus beneficios siguen conservan a la su derecho que ya adquirieron, ya pasaron a ser herederos. Ujú. Entonces lo que se plantea ahora es que todos tengan el mismo tratamiento que actualmente rige para los herederos de la administración pública. Y para los jubilados, ¿va a seguir rigiendo ese ajuste automático con respecto a los activos o eso se corta también con el proyecto? En el caso de las fuerzas públicas, En el caso de las fuerzas la públicas. equiparación se elimina. Se elimina. Sí, ¿Y cómo- exactamente. Y eso cómo va a ser afectar el a los ajuste? nuevos retirados. Ajá. Va a ser, ya no se va a ver la equiparación, sino se va a ver un histórico de salarios, los últimos 5 años. Entonces, con eso se calcula el beneficio y después ya año a año se va actualizando Por por IPC. el salario mínimo legal, que es básicamente IPC, ¿verdad? Entonces, Acá- eso para que preserve su valor monetario en el tiempo. Acá hay lo que estamos mostrando en Pantalla. la tele, en ABC TV, porque la tele pues, es otra marca. ¿verdad? Entonces, Televisor. son básicamente estos parámetros de los que estamos hablando. Fíjense, la administración pública, 62 años, los magistrados judiciales 50, los enfermeros y obstetras 55, médicos, odontólogos y bioquímicos 55. El resto no requiere. No requieren los maestros, no requieren los docentes universitarios, no requieren los militares, no requieren los policías. En términos de años de aporte, los más bajos son los de los militares y los policías.
entre 10 y 30 años, entre 15 y 30 años para militares. Después todo está más o menos entre 20 y 25 el mínimo, ¿verdad? Y después la tasa de sustitución, que es qué porcentaje de tu salario vos cobrás cuando te jubilas. En general hay algunos que arrancan bajo, como los policías. Ese policía de 32 años se jubiló, pero solamente lleva seguramente 30% de su salario, ¿verdad? Pero va a cobrar ese 30% de su salario durante Claro, y si 50 años. tiene un ¿verdad? ingreso seguro, digamos. Ya tiene una parte del ingreso asegurado. El militar, 50 años. Y después todo está más o menos, la administración pública, que si aportó durante pocos años, está más o menos en 50%, 47%. Después todo es arriba de 80%. Todo es arriba de 80%. Así es. ¿Y qué es lo que se calcula? Esa base de cálculo que dice ahí es, lo que se calcula es el promedio de salario que cobraste en los últimos 5 años. ¿Ustedes se acuerdan que en IPS ese número era 3 y ahora se cambió a 10 años ese número para IPS? Entonces vos, el promedio de lo que cobraste, porque lo que te hacían era te subían nomás el salario en los últimos 3 años, ¿verdad? Así es. Manuel, disculpa que te interrumpa. Para mí hay una cuestión clave que quiero entender, Liz, de la ley, donde hubo una discusión, el tema de derecho adquirido, que dijeron los ministros de Interior y de Defensa que aquellos que hoy están aportando y están activos, si cumplieron con ese mínimo de 10 o 15 años, ellos se van a jubilar bajo el régimen vigente actualmente y no bajo el nuevo régimen. Así dice la ley. Sí, la ley está expresamente definiendo qué se considera como derecho adquirido y también qué se considera como derecho en expectativa. Esto está en el artículo 3, en las definiciones. Luego, en el artículo, si mal no 12. recuerdo, 12, establece otra vez disposiciones sobre el derecho adquirido. Y justamente lo que habla es de que al momento de entrada en vigencia de esta ley, que sería a partir del 1 de enero del año 2027, entonces todos aquellos que hayan adquirido los derechos mínimos de jubilación bajo las anteriores leyes se van a regir por las anteriores leyes. Eso está expresamente en el proyecto de ley que se presentó por el Poder Ejecutivo. Porque ¿A cuánta el gente le impacto- afecta eso, Exacto, más o menos? pues el impacto, ¿cuánto va a ser? Bueno, en el caso de los docentes, ya lo que justamente mencionaba el ministro del MEC, son 8.000, los que ya hoy cuentan con, que estarían contando al 31 de diciembre de este año con 25 años de servicio. Ellos van a retirarse o jubilarse con los parámetros actuales, ¿verdad? ¿Y en el caso de militares y policías? Y en el caso de los militares estará, no quiero dar un número, eso habría que ver, pero sí todo ese impacto calculado de la reforma ya prevé esos retiros, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que no es, estas cuestiones de derecho adquirido son legalmente respaldadas por la Constitución Nacional y el Código Laboral. Entonces, ese artículo 12 nosotros lo pusimos para tranquilidad y para volver a reafirmar el compromiso de proteger los derechos adquiridos. Pero eso, si no hubiera estado ahí, de igual manera, la persona al momento de ejercer el derecho que ya adquirió, va a la Dirección de Jubilación y Pensiones y ahí... Pero allí está la gran discusión, Lee. Sí. El derecho, los abogados, y nosotros hablábamos con Javier Parqué, que es un especialista. Hubo dos Benigno López, artículos. que nos hablaba, que fue ministro de Hacienda, también abogado. El derecho adquirido es el derecho ejercido, el que incorporaste a tu patrimonio, dicen ellos. Y el derecho en expectativa es lo que vos esperás, pero no se incorporó a tu patrimonio. Un policía, un militar que tiene 10 años y va a seguir en actividad, no tiene un derecho adquirido. Si sigue, tiene un derecho en expectativa, porque él no concretó la jubilación. Aquel que ya pasó a retiro sí tiene. No pidió. Eso es lo que ellos sostienen, son especialistas. Yo respeto muchísimo a Javier Parqué, es un profesor de la universidad y es un tipo súper reconocido. Entonces, allí me queda una duda, ¿verdad? En ese criterio que usa el Ministerio de Economía. Y por otra parte, genera otra vez un privilegio para militares y policías, al fin de cuentas, porque el caso de los docentes, en este mismo criterio, que es general y que le alcanza a los docentes, el docente tiene una edad mínima, una cantidad de aporte mínimo, son 25 años, ¿verdad? Es mucho más razonable darle al docente que darle al militar o al policía de 10 y 15 años, o sea, no sé, me parece que el ajuste hubiese sido más interesante si les alcanzaba a todos
con la misma vara, digamos, de la misma manera. Ahí, Roberto, hay que tener en cuenta, nosotros, si bien, bueno, yo no soy abogada, pero sí tenemos un equipo muy bueno de equipo jurídico que analizó justamente hasta todas las sentencias de la Corte en materia de derechos adquiridos. Y la interpretación siempre es de que cuando se adquieren los requisitos o se reúnen los requisitos que establece una ley, a partir de ahí la Corte considera que se cumple el derecho adquirido, ¿verdad? Si una ley te establecía de que vas a reunir los requisitos con 25 años de servicio y pudiste reunir, aunque no hayas ejercido el derecho, eso ya se considera un derecho adquirido. Entonces, eventualmente cuando una persona decida ejercer ese derecho, lo que la Corte mira es, bueno, ¿cuándo es que reunió esos requisitos y adquirió esos derechos? Aunque no lo haya solicitado. Claro. Ahora, está el que, en mi caso, yo no reúno, estoy lejos de reunir siquiera los requisitos, estoy en derecho, en expectativa. Ahí sí la legislación paraguaya es clara en que las leyes pueden organizar los parámetros y pueden cambiar, porque yo todavía no reuní los requisitos que me establece la ley. Estoy pensando nomás en los aportantes del IPS, que ya tenían 55 años de edad y 25 años de aporte, ¿verdad? 30 años de aporte, que siguen porque quieren mejorar sus ingresos. Pueden pedir a la Corte que no les rija la nueva ley, que les extienda el cálculo de promedio, que le hagan por los 3 últimos años. Eso es cierto, Roberto, ahí tenés toda la razón, e incluso el proyecto de ley en el artículo 12 establece esa posibilidad de que el cotizante pueda optar entre la ley actual, digamos, y la nueva ley. Porque en el caso de los docentes, y en estos 3 casos, docentes universitarios, magisterio nacional y magistrados, estamos planteando las mismas tasas de sustitución, años de edad y años de aporte. En esos 3 casos ellos no pueden alcanzar actualmente con la ley vigente el 100%. Nosotros estamos estableciendo ese incentivo. Entonces, para algunos quizás sea más conveniente poder quedarse más si quieren alcanzar el 100%. Entonces, creo que es el último párrafo de ese artículo de 12, es que lo que dice es, bueno, ese es tu derecho adquirido, pero podés optar si es más favorable a tus intereses. Si le beneficia más al nuevo sistema. En ese caso va a tener que optar, ¿verdad? Pero de oficio, si es que no opta, digamos, va a regirse por las leyes actuales en las cuales adquirieron esos. ¿Por qué no hubo una derechos? Unificación de criterios en ese sentido, Liz? Se hizo otra vez, o se desprendió otra vez de lo que dice justamente Roberto, de ciertos sectores tener estos beneficios versus lo que no tienen ese mismo beneficio. ¿Por qué no se unificó? En materia de parámetros, Sí, de edad. así es. Bueno, ahí hay demasiadas variables que hay que tener en cuenta, ¿verdad? No solo los parámetros, sino también la cuestión jurídica y la cuestión política también, ¿verdad? Y nosotros, financieramente, actuarialmente, lo que hacemos es estimar cuáles son al menos los escenarios mínimos que tenemos que esperar de reducción de déficit, ¿verdad? Y esos son los escenarios que nos arrojan con estas edades, ¿verdad? De al menos 57 años de edad. Lo ideal hubiera sido uniformarnos a todos, claro, como la administración pública, ¿verdad? Pero ya con estos parámetros están siendo bastante cuestionados por los sectores afectados. La restricción, digamos, política y bueno, de la naturaleza también de los docentes que ya están próximos a empezar las clases, ya están muy reacios con estos parámetros, bueno, y llevarlos a 62 años como es la administración pública va a ser muy difícil. Lo importante es que ahora demos ese primer paso y con eso ya vamos a ver importantes ahorros, ¿verdad? Liz, una preguntita, son militares y policías que tienen la obligación de pasar al retiro por una cuestión de jerarquía, por ejemplo, y no tienen los 57 años. Yo tengo 55 años o 54 y resulta que asume un menos antiguo y yo me tengo que ir obligatoriamente. ¿Qué pasa con ello? Porque el 57 es la edad mínima establecida. Eso ya no va a poder ser así, porque nosotros estamos en el proyecto de ley, se modifica la Carta Orgánica de los militares y también de los policías. Exactamente, para que eso ya no. O sea, van suceda. a seguir ellos en otros países no ocurre eso. Exacto. ¿Te recuerdas que vos siempre hablabas de ese tema? En otros países no ocurre eso. Esta es una cuestión muy paraguaya nomás. Sí. Además, porque vos seas más antiguo que yo y vos estés en un arma que no tiene nada que ver con la mía, ¿verdad? Que Argelia, un menos antiguo.
Pero bueno, No, pero no, yo te digo, Argel nomás te digo. es Argel. Para los militares y policías. ¿Por qué para el militar Y americano no es porque Argel? Es un menos antiguo te manda, pues, ¿entendés? No, Y pero por- como dice Manuel, en otros países no se ve eso, sino se ve el mérito. No ascendés por antigüedad, sino es por mérito. Claro. Entonces eso es Claro, lo que ya se interesante. ve en el Y mundo. una última consulta, disculpa que te saque, Manuel, de la línea. No, fuimos Yo a la tengo- mierda ya. No, yo tengo muchas cosas puntuales que nos preguntaron y que no pudimos descargar en las inquietudes. En la parte de derogaciones, se toca algo que no tenga que ver con militares, policías y docentes. Por eso hay otros sectores que se están movilizando. Por ejemplo, ahora vimos que nos decían los propios gremios de magistrados, por ejemplo, que están apurando su jubilación. O los enfermeros o personal de blanco, por ejemplo, también saltaron. O sea, Sí. hay algo que se toca de otros sectores, fuera de militares, policías y docentes, en alguna parte de la ley o en las Le derogaciones. suben a todo el mundo el 3%. No, ya. Ese es el... Claro, a todo el mundo se le sube el 3%. Todos cotizaremos el 3% Va a adicional. pasar a ser 19% Pero la... yo digo, si hay beneficios, el aporte, por supuesto, te toca, ¿verdad? Porque te tocan el salario, pero no sé si hay algo más que se haya tocado. No, en el caso de personal de blanco no hay ningún solo parámetro para la jubilación que se haya tocado. Ellos van a Excepto seguir ese del 3% el más. 3%. Solo el 3%. Pero las condiciones para la jubilación que son directas, que afectan directo al monto que vas a percibir como jubilado, esos no se tocan. Para administración pública ni para personal de blanco, ni enfermerías. Bueno, La idea es saber, en realidad dimos casos extremos, ¿verdad? Gente que se jubila a los 32 años y compañía. En promedio, ¿en cuánto tiempo se jubila cada sector? Administración pública en promedio a los 61 años de edad. El micrófono, por favor. Perdón. Gracias. Sí, decía que en el caso de administración pública en promedio a los 61 años de edad. O sea, hay que pagarle 20 años, Así es. más o menos. Sí, ¿Verdad? sí. Maestros, Maestros 52 años de edad. a eso hay que pagarle 30 años, Así es. en promedio. Sí. Policías y militares, 52 también en promedio. también hay que pagarle unos 30 años y encima sube el monto que le tenés que pagar. Así es. Así es. ¿Verdad? Estos son los problemas con los que nos encontramos. ¿Y cuáles son las soluciones que se plantean en la ley a partir de esto? Bueno, las soluciones que se plantean apuntan específicamente para estos sectores que tienen edades de jubilación promedio muy bajas, ¿verdad? Que son estos sectores de Magisterio Nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales. Magistrados judiciales, por ejemplo, tienen una edad de 50, ¿Y policías edad y mínima militares? legal. Ellos no tienen. Ellos no tienen. Ah, Pero a eso se le pone. se le pone. Entonces, decía nomás que en el caso de magistrados su edad mínima es 50, es muy baja. Entonces también planteamos subir a 57, ¿verdad? Entonces, a esos sectores. Entonces, administración pública. Simpático, los magistrados judiciales se jubilan a los 50, pero los jueces de la corte a los 75. Sí, ¿verdad? sí. O sea, Así es. trabajan 25 años más. Así es. En el caso del personal de blanco, ellos en promedio, si bien ellos se pueden jubilar a partir de los 55 años de edad, ellos por la naturaleza de la profesión se jubilan en promedio a los 61 años también. Ese es el motivo de que nosotros no estamos afectando en este proyecto de ley al personal de blanco, ni a enfermería, ni a los médicos, a todos ellos no se les toca en cuanto a las condiciones para la jubilación. Entonces ahí sí, creo que es una lámina anterior, Prince. Si pueden retroceder, por Sí. favor, compañeros. Bueno, igual sí, ahí nos mostraba principalmente el aporte del trabajador y el Estado. Ahí vemos la edad mínima, que son para esos sectores de Magisterio Nacional, docentes universitarios, magistrados judiciales, policías y militares. A todos ellos planteamos una edad mínima de 57 años. Y tablas de sustitución que son iguales para los sectores civiles, ¿verdad? De Magisterio Nacional, magistrados judiciales y docentes universitarios, que iría a partir de 25 años de servicio hasta 30. Y en función a eso, la tasa de sustitución, que es el promedio, el porcentaje del salario que va a recibir el jubilado, iría de 78 al 100%. Y en el caso de los militares, la tabla se plantea del 50 al 100% de tasa de sustitución e iría de 20 años de servicio hasta 35 años de servicio. Esos son los parámetros más importantes que plantea la reforma. Luego en la siguiente lámina, si podemos ver, ya ahí vemos el parámetro del aporte del trabajador y del Estado en su carácter patronal. En total subiría del 16 al 22%
se distribuirá 19% a cargo de todos los cotizantes sin distinción de sectores y el 3% a cargo del Estado, ¿verdad? En su carácter de patrón. Y la base de cálculo se propone que sea homogénea. Yo les decía, en el caso de las fuerzas públicas, hoy ven lo que gana el efectivo en actividad. Entonces, en vez de ver eso, se va a ver el promedio de los 5 años cotizados por ese policía, por ese militar. Y eso, de esa manera, se iguala a todo el programa civil, ¿verdad? Y en el caso del mecanismo de actualización, que es justamente lo que permite eso, es que las pensiones y las jubilaciones mantengan su poder adquisitivo, su poder de compra en el tiempo, es lo que se plantea que para todos sea conforme al salario mínimo legal, a la variación del salario mínimo legal. Aunque tu cotización no sea del salario mínimo. Exactamente. O sea, va a ser por la inflación entonces. Sí, porque hoy es la inflación, ¿verdad? Finalmente depende de la inflación. Este 3% del aporte del empleador, ¿cuánto representa para las finanzas? ¿Va a representar, Liz? Y asumo que se va a sumar a los recursos que se vienen destinando luego para ir o tratando de calzar el déficit que se tiene cada mes. Sí, ese es un punto muy importante, Prince. Es alrededor de 65 millones de dólares en los primeros 5 años, anual, ¿verdad? Anual, 65 millones de dólares que se sumarían al déficit que iría generando de igual manera el sector de las fuerzas públicas, ¿verdad? Entonces, no es que se va a limitar solo a eso, sino también va a seguir cubriendo el déficit, pero que también ese déficit con las medidas que planteamos va a ir disminuyendo, digamos, porque, bueno, claro, va a haber también un mayor aporte del activo, se van a jubilar los nuevos más tarde, entonces eso va a permitir que se aminore un poco ese déficit en esos sectores. Va a haber digamos que un rebalanceo entre lo que estoy pagando por déficit, que se me va a disminuir un poco, pero también voy a pagar un poco más por el aporte del Estado. Ese es el punto de vista del Estado. De estas propuestas, ¿qué es lo innegociable? A ver, sí. Cuando me refiero a innegociable, no es que me refiero que ustedes son unos argeles nomás en el ministerio, ¿verdad? Sino a lo que me refiero es, si vos, por ejemplo, tocas un parámetro, se cae todo esto, ¿verdad? Sí. Nosotros recibimos ayer, en realidad, el cálculo actuarial, pero recibimos en un PDF. Ustedes deben tener una planilla con la que pueden simular escenarios que no tenemos acceso, lastimosamente. Una crítica, acá entre paréntesis, al Ministerio de Economía es no haber subido con anterioridad ese cálculo actuarial, y no solamente en las condiciones ahora, sino también como una planilla para poder simular. Creo que hubiese sido mucho más fácil entender muchas cosas y proyectar muchas cosas. Pero, ¿cuáles son los temas no negociables y cuáles podrían ser negociables? El primer tema no negociable es la edad. 57. Tenemos que meter esa edad mínima, sí. Porque así como les contaba, el mundo está planteando reformas que suban la edad de 62 a 65, incluso hay países que ya van a los 70 años. Nosotros estamos en una discusión bastante atrasada de si metemos o no, ¿verdad? Pero somos más jóvenes, ¿verdad? Sí, pero estamos envejeciendo, ¿verdad? No estamos envejeciendo, sí. Y bueno, y finalmente lo que apuntamos es a que tengamos una vejez digna y que no nos quedemos en plena vejez sin poder cobrar la jubilación, ¿verdad? Entonces, esa es una condición innegociable. Tenemos que poder meter esa edad mínima. Ustedes mismos hace rato consultaban por qué no le uniformamos a todo y no es 62, ¿verdad? Pero bueno, entonces... a mí me hubiese gustado una ley, en serio, una ley que diga, que tenga un solo artículo y que diga ni un paraguayo se puede jubilar antes de tal edad. Sí. Para mí hubiese sido ideal. Esa ley soluciona solo una gran parte de los problemas de la caja fiscal y del IPS y de la caja municipal y de todas las otras cajas que también podrían tener problemas. Por lo menos en sistema de reparto debería ser algo así, ¿verdad? Sí, totalmente. Es el sueño de todo técnico, ¿verdad? Sí. Pero sí, también tenemos que ver las otras cuestiones, ¿verdad? De qué tan probable es socialmente conseguir eso. Y bueno, por lo menos ir empezando de algo que sí ya sirve, que es... Pero lo que pasa que también, muchas veces cuando nosotros discutimos, esta ley no es fácil de entender, ¿verdad? No es fácil de entender, digo, para la gente que no está en el tema, pero sin embargo le afecta, ¿verdad?
Así es. Entonces, tenés que discutir estas especificidades, qué pasa con tal cosa, todo esto que venimos discutiendo, las preguntas de Roberto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que son preguntas obviamente que la gente le hace. Es muy interesante tener leyes muy simples de repente que todo el mundo pueda entender, porque acá en realidad lo que estamos haciendo es, de esos 380 millones, 210 creo que vienen de impuestos. Así es. 170 vienen de ustedes, Así es. del resto de los funcionarios, ¿verdad? Hasta ahora no puedo entender por qué se manifiestan mucho los maestros, por ejemplo, para defender sus derechos, pero los funcionarios con sus sindicatos no dicen absolutamente nada, ¿verdad? Y los otros 210 le afecta a 6 millones de paraguayos, más o menos. Así es. ¿Verdad? Ese es el impacto que es importante, ¿verdad? Sí. No, nosotros, Manuel, ya nos reunimos con los sindicatos del sector administrativo y también, si no creas que no nos reclaman el 3% adicional, ¿verdad? Pero sí les explicamos la situación. Pero eso no me reclaman. Nos reclaman que le están comiendo sus jubilaciones, ¿verdad? Ah, sí, no, también reclaman eso, pero sí, y eso también les explicamos, ¿verdad? No siempre tenemos que luchar por nuestro sector en particular, viendo cuánto cotizamos, sino tenemos que luchar también para que no se produzcan más fragmentaciones legales que fueron establecidas legalmente y finalmente se utilizan nuestros ahorros, ¿verdad? Entonces, eso también nosotros le pedimos a ellos, le explicamos que las condiciones de financiación, el tema del sistema solidario que está legalmente definido, entonces nos obliga al administrador a financiar de esa manera, a utilizar esos ahorros, ¿verdad? Pero entonces lo que tenemos que tender es a defender. Todos también le pedimos un apoyo activo más a ellos, a los de administración pública, y también le pedimos a los enfermeros con quienes también nos reunimos, de que ellos nos decían, bueno, estamos tranquilos porque no se nos va a afectar en las condiciones de jubilación. Y yo les decía, sí, pero no tienen que estar tan tranquilos, también nos tienen que apoyar. Porque le están comiendo a ustedes en los ahorros. lograr meter esa mínima a los otros sectores, porque si no, esos ahorros más rápido se van a terminar y eventualmente el Estado va a tener que también hacer frente. Pero ¿hasta qué punto el Estado va a poder pagar todo eso? Una Eso también es pregunta, algo- Sí, tenemos una última pausa. Una pregunta. Una propuesta fue subir impuestos. ¿Por qué no se puede subir impuestos para resolver este problema? Y porque será muy grande el esfuerzo de todos los paraguayos y no será nada para la caja fiscal, ¿verdad? Hicimos el cálculo de aumentar, por ejemplo, el IRP, porque fueron una de las propuestas, y habría que aumentar al 48% solo el primer año, que sería en el 2027, ¿verdad? Para cubrir el déficit de ese año. 48%. 48%. Y como el déficit va creciendo... O sea, ¿tenía que ser 48% del saldo o tenía que ser 14,8%? No, se tendría que pasar de 10% que es hoy la tasa Sí. a 48% el IRP. Y La mitad de tu ganancia se va a quedar ahí, Trabajar para ahí. pagarle a la caja. Así es. Para Pero no- pagarle a los maestros y a los policías y militares. Claro. Pero Así no es es. solo eso. Todos los años aumenta el déficit. Entonces Porque iba a no tener hay que seguir subiendo. Porque no hay edad, todos se jubilan temprano. Entonces al 2030 esa tasa tendría que ser 86%. O sea, es totalmente ¿Fundimos el país? inviable, ¿verdad? ¿Fundimos el país o le volvemos todos evasores? Sí. Lámina 42, por favor, compañeros, porque con eso vamos a cerrar. ¿Cuánto le cuesta de manera diaria al Estado este importante déficit que se viene profundizando, Liz? Sí. Así que cuando los compañeros tengan el soporte, igual podemos ir comentando. En el 2025, Prince, recordarán que el déficit total fue de 380 millones de dólares. Eso implica un poco más de $1 millón por día que pierde la caja fiscal. Y eso va a ir Incluido sábado y domingo, feriado, todo, todos ¿verdad? los días. Sí, Claro. no, ahí no hay Porque si es día hábil es más todavía, ¿verdad? Semana Santa, todo, ¿verdad? Sí. Sí. Pierde todos los días. Y eso va aumentando, incluso llega a menos de 2,6 millones de dólares por día al 2030. Se duplica. Entonces, Por día, nuevamente día corrido, no es día hábil, ¿verdad? Sí. Día hábil es ser 4 por ahí, ¿verdad? sí. Y este $1 millón que hoy estamos pagando todos los días, una parte se paga con impuestos, que será el 70%, y la otra parte todavía los ahorros. Pero a partir del 2028, todo No hay ese más $1 millón ahorro. va a ser por el Estado.
Entonces eso es algo demasiado importante que resaltar, ¿verdad? Si esta reforma no logra meter esos parámetros que hemos propuesto, finalmente vamos a correr con el gasto todos los Un último paraguayos. tema. Sí. El aporte patronal, ¿qué creen que se puede decir con relación al aporte patronal? Yo creo que un aporte patronal debería existir. La lógica hasta ahora era, el Estado tiene nomás lo que cubrir si es que hay un déficit. Sí. Pero eso te formaliza también, te permite mucho más facilidad de cálculo si tenés un aporte patronal específico, ¿verdad? Así es. Bueno, ahí el objetivo es partir de ese 3%, así como presentó el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y ya eso, hay que tener en cuenta que aparte de eso, el Estado va a seguir financiando el déficit de las fuerzas públicas y también los déficits futuros que de alguna manera se van a dar en el programa civil. Hablan de 16% en la región, Liz. ¿Cómo funciona eso? Y Manuel en el corte me decía algo interesante al respecto. Sí, en otros países los aportes patronales son iguales, ¿verdad? En el sector público y en el sector privado, ¿verdad? Pero también las condiciones. También las condiciones, exactamente. Pero por otro lado, un tema que es interesante en esta cuestión es que esta reforma genera un déficit de 300 millones de dólares. 300 millones de dólares, más o menos, número más, número menos, es 7% de aporte, más 3% del Estado ya está poniendo 10% en esta propuesta, ¿verdad? Así es. Y no se pensó hacer eso progresivo y llegar hasta un valor determinado que reduzca el déficit o que haga desaparecer el déficit. A nivel técnico sí podemos, hacemos algunas recomendaciones, ¿verdad? Hoy la tasa implícita del Estado está cerca de 13%, 12,9%. Entonces no es recomendable, mientras no se reordenen las cuestiones de edades que permitan un poco aminorar ese déficit, no es recomendable ir mucho más del 3%, ¿verdad? La reforma tiene que hacer sus efectos en materia de retiros a edades un poco más altas. Para poder calcular. Como para poder ir balanceando ese déficit que un poco te va a disminuir, pero que también vos vas a meter más plata, ¿verdad? Por aportes. Entonces, no es mucho lo que nos podemos alejar del 5%, sobre todo, del 3%, sobre todo en los primeros años, ¿verdad? Entonces, ¿Dónde la gente puede encontrar Perdón. toda esa información, Sí. Liz? Porque también, obviamente, socializarlo y que puedan acceder a todo eso. muy importante, sí, eso está en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay un apartado que es sobre la reforma de la caja fiscal. Ahí van a encontrar todas las presentaciones que hicimos. Está el informe actuarial también. Todas las gacetillas que informan nuestras reuniones desde antes de la presentación del proyecto de ley con cada uno de los sectores. Están ahí todas las gacetillas, también con el Congreso, que nos reunimos también antes en la comisión especial que se creó para el análisis de la reforma de la caja fiscal el año pasado. Y bueno, también estas que estamos teniendo con todos los referentes también del sector privado y todos ellos.